El evangelismo es algo tan poderoso que Dios utiliza para cambiar el destino eterno de las personas. Mucha gente quiere cambiar sus vidas y se esfuerzan, ¿verdad? Voy a cambiar, especialmente siempre que llega final de año, ¿verdad? Es una costumbre, pienso que internacional. Como cambia el año, pues muchos dicen, bueno, ahora cuando cambie el año, pues voy a aprovechar, ¿no? Y también voy a cambiar mi vida. Y siempre intentan utilizar eso para cambiar cosas que nunca pueden cambiar. Y piensan que con ese impulso, esforzándose, pues lo van a poder implementar en sus vidas, ¿verdad? Pero muchas veces no funciona, se queda en un intento. Y por supuesto, cambiar una vida, eso solo es a través del Evangelio. A través de creer por gracia de Dios en Jesús el Cristo, conforme a la palabra, a través de la fe, es que podemos tener ese cambio espiritual, pasar de muerte a vida. Es un milagro. Se levanta esa obra de recreación en nuestras vidas. Nacemos de nuevo. Y ciertamente es un cambio que alcanza hasta la eternidad, porque es un cambio que cambia nuestro destino eternamente. Por eso tenemos que estar conociendo el valor del evangelismo, el valor de ser instrumentos, porque la obra siempre la hace Dios, pero nos utiliza por su gracia, porque Él lo ha decidido así. Ser instrumentos para llevar este evangelio, que es la respuesta eterna. Es la manera de cambiar vidas, matrimonios, familias, sociedades enteras, naciones, épocas, como nos muestra la palabra. Y Dios, Él quiere utilizarnos a cada uno de nosotros porque somos por su gracia los discípulos del evangelismo. Pero tenemos que darnos cuenta de la trascendencia del evangelismo, la bendición del evangelismo, para tener ese corazón caliente, esa pasión por el evangelismo. Leyendo la biografía de Moody, fue uno de los grandes evangelistas que Dios utilizó en la historia de la Iglesia, pero al principio no era así, no tenía ese corazón por el evangelismo. Él pues trabajaba haciendo zapatos y se esforzaba mucho, era un joven brillante, tenía muchas cualidades y su anhelo era ser millonario. Iba bien encaminado, porque la verdad, él trabajaba muy bien, era muy diligente y tenía capacidad. Y también los domingos pues iba a la iglesia. En ese tiempo pues había que pagar por poder sentarse en la iglesia. Y él rentaba bancos y luego iba corriendo por las calles trayendo niños huérfanos para llenar esos bancos, para que pudieran escuchar la palabra. Y un día pues hubo un cambio en la vida de Moody. Dice que llegó a su tienda un maestro de la escuela dominical que había contraído tuberculosis y le quedaba poco tiempo de vida. Entonces él fue no solo a contarle su enfermedad, sino sobre todo él estaba apenado porque dice que ninguna de sus alumnas de la escuela dominical nunca habían podido creer en Jesucristo a través de él. Y estaba frustrado. El morir, como sabía que iba al cielo, pues estaba tranquilo, pero tenía eso en su corazón, ¿no? A través de él, ninguna alumna había recibido al Señor Jesucristo. Por eso le compartió allí a Moody. Moody pues tuvo misericordia al escucharlo y dice, te voy a acompañar y vamos a visitar a cada una de estas alumnas. Y fueron de una en una visitándolas y allí pues este profesor les compartió el evangelio. Y Dios obró en la vida de esas jóvenes y pudieron recibir a Jesús el Cristo. Por eso, cuando ya le quedaba muy poco tiempo a este profesor y había decidido marcharse a otra ciudad, pues hicieron una reunión y estas jóvenes que se habían convertido a través del profesor, pues estaban tan agradecidas orando a Dios por ese profesor, porque a través de él habían conocido el evangelio. Entonces dice que Moody, escuchando esto, recibió tanta gracia que automáticamente en ese momento
todo su anhelo de ser empresario, de ser millonario, dice que se fue inmediatamente, que recibió tanta gracia que ya solo quería servir al Señor, solo quería predicar este evangelio, porque experimentó el valor del evangelismo. Y así lo hizo. Se presentó a su jefe directamente, le dijo que ya renunciaba a su trabajo, que desde ese momento iba a servir al Señor. Y así lo hizo. Dios lo utilizó como un gran evangelista en su época. Cientos de miles de personas a través de Moody pudieron creer que Jesús es el Cristo. Por eso, ciertamente, para que esté funcionando el evangelismo a través de nuestras vidas, tenemos que entender la importancia del evangelismo y sobre todo ser esos evangelistas que puedan ver lo que otros no pueden ver. Ver todo conforme a la palabra. Ver ese mundo espiritual, el estado de las personas conforme a la palabra. Muy importante. También que sean esos evangelistas que puedan hacer lo que otros no pueden hacer. Y ciertamente llevar este evangelio, que es la verdadera respuesta, pues eso no lo pueden hacer personas con poder humano como los presidentes, gobernadores, como los políticos en general, o militares, incluso policías. Tienen autoridad, tienen poder, pero no pueden estar llevando este evangelio, por supuesto, si no son hijos de Dios. Eso solo los evangelistas. Tenemos el privilegio de dar la única y verdadera respuesta. Y también los evangelistas, por gracia de Dios, son aquellos que pueden ir donde otros no pueden ir. Y ciertamente la gente busca siempre la fama, el poder, el éxito humano, pero los lugares que están llenos de desastres, que están desolados, los lugares vacíos, ahí la gente no quiere ir, ¿verdad? ¿Por qué? No puede sacar nada de ahí, por eso no van. Pero los evangelistas, que no tienen ninguna motivación personal, su vida es solo para Jesús el Cristo y para proclamar su evangelio, ellos pueden ir a esos lugares. Es más, están orando y están yendo en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso, para poder ser esos evangelistas que Dios ha llamado en esta época, para poder disfrutar lo más importante en nuestro estado espiritual, ahí es cuando empieza realmente el evangelismo. Y los mismos discípulos del Señor, aunque habían convivido aproximadamente 3 años y medio con el Señor, viendo los milagros, escuchando esa palabra de autoridad, viendo cómo oraba el Señor, que era algo sublime, pero no habían entendido correctamente que Jesús era el Cristo. Por eso huyeron. No funcionaba bien el evangelio en sus vidas, tenían sus motivaciones y salieron corriendo ante el peligro cuando apresaron al Señor. Incluso Pedro, como el Señor había hablado con anterioridad, negó al Señor 3 veces. Pero el Señor no se ha equivocado con nosotros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y estamos en un proceso, ¿verdad? Por eso Él quiere que podamos tener ese tiempo de concentración, como Él hizo con los mismos discípulos en el Monte del Olivar durante 40 días, donde ellos pudieron tener la conclusión de que Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Él estaba allí resucitado delante de ellos. Eso es un gran mensaje, un mensaje vivo, ¿verdad? Por eso allí ya no quedaba ninguna duda. Jesús es el Cristo. Él es el que Dios prometió a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Aquel que vino para salvarnos, Dios que se encarnó, se hizo hombre y fue a la cruz a cumplir ese trabajo de Cristo, el verdadero Rey que venció a Satanás, el verdadero sacerdote que nos sacó de las maldiciones y el pecado, y ese verdadero profeta que abrió el único camino para que podamos regresar con Dios. Jesús es el Cristo, consumado es. Ya concluido todo, Jesús el Cristo a nuestro favor en la cruz. Allí tuvieron la conclusión, y esa es la conclusión primera y que cada día tenemos que aferrarnos a través de la fe. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. También allí recibieron la misión. Durante 40 días les habló de las obras del reino de Dios.
Y cuando un hijo de Dios toma el pacto de Jesucristo y empieza a orar, ahí se mueve el poder del trono celestial. El Espíritu Santo obra, Dios envía a los ángeles y la oscuridad es quebrantada. Se levantan esas obras del reino de Dios y es la misión que tenemos. Nuestra vida tiene que ser para que en cada lugar que estemos, donde Dios nos envíe, a través de nuestras vidas se levanten esas obras del reino de Dios. La gente salga del reino de este mundo que está bajo el reino de este Satanás. Lo único que rompe eso es el reino de Dios. Y es la misión que tenemos. En nuestras familias, primeramente en nuestros campos, trabajos, estudios, ocupaciones, en cada lugar donde estemos, podemos disfrutar porque es una bendición, es el respaldo que tenemos. Solo orando, creyendo, utilizando esa autoridad. Y también les prometió, Hechos 1:8, que recibirían poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Por eso allí ellos tuvieron esa conclusión y en Hechos 1, 13 y 14, en el aposento alto de Marcos, como el Señor les había dicho, estaban esperando, porque esa es la parte más importante. Antes que hacer muchas cosas necesitamos experimentar a través de la oración el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Eso es lo que estaban haciendo. Perseverando unánimes en oración y ruego. Y de esa manera orando, cuando pasaron aproximadamente 10 días, el día de Pentecostés, como aparece en Hechos 2 del 1 al 4, se levantó un viento recio, lenguas de fuego. Recibieron ese poder del Espíritu Santo. Ciertamente gozaron, disfrutaron de esa plenitud del Espíritu Santo y allí empezó a levantarse esa obra del evangelismo. Se levantaron 5 horarios muy importantes. 5 horarios. Primeramente fueron llenos del Espíritu Santo. Luego, Hechos 2 de 9 al 11, 15 naciones que Dios tenía preparadas escucharon el Evangelio en su propio idioma. Un milagro. También Hechos 2 del 14 al 21, la palabra que Dios había dado a través del profeta Joel se cumplió, literalmente, el cumplimiento de la palabra. Hechos 2, 41, 3.000 discípulos preparados por Dios, 3.000 recibieron el Señor. Y ese campo fue transformado. ¿Qué hicieron con esos 3.000 discípulos? En Hechos 2, 42 dice que los establecieron en la iglesia, para que aprendieran a tener victoria en el culto. Esa es la parte más importante, que tenemos que disfrutar cada día y también ayudar a que los nuevos creyentes puedan estar implementando en sus vidas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso es el mensaje del púlpito, la Santa Cena que habla de la salvación, la comunión, el valor de los creyentes y la oración. Ciertamente, a través de establecerse en la iglesia, esos nuevos creyentes van a convertirse en creyentes maduros espiritualmente, para que llegue el punto que puedan ser comisionados y a través de ellos se estén levantando esas obras en cada lugar que Dios les envíe. Por eso, allí había un cambio. ¿Qué cambio había? Vemos que Pedro y Juan, en Hechos 3, 1, a la hora novena de la oración, los judíos oraban 3 veces al día, tenían oración marcada. Ellos ya tenían esa naturaleza de la oración. Ya podían disfrutar del culto, del poder del trono celestial, y esa es la parte más importante. Por eso, en ese estado es cuando realmente ya puedes ver todo de manera distinta. Ya puedes ir donde nadie más puede ir, puedes hacer lo que nadie más puede hacer. Por eso, ¿cómo puedes cambiar el destino de una persona para el resto de su vida? ¿Cómo? Debemos cambiar primeramente el trasfondo espiritual solo con el Evangelio. La única manera de cambiar el trasfondo espiritual, que es lo primero que hay que cambiar en una persona para cambiar su destino, es solo con el Evangelio, solo con Jesús el Cristo. Él vino a eso, a cambiar, a sacarnos de ese problema fundamental. Ese problema que no se ve con nuestros ojos. Es la manera que Dios ha hecho poder sacarnos de ese trasfondo espiritual.
Por eso es muy importante cómo Pedro y Juan pudieron ver a ese cojo que estaba allí en la puerta de la Hermosa. Era un cojo, dice la palabra, de nacimiento. Ese de nacimiento nos habla de su trasfondo espiritual. Ya nació así. ¿Por qué? Porque ese problema fundamental, que es la raíz de todos los problemas, lo heredamos desde Adán y Eva, que son los primeros seres humanos, cuando ellos en Génesis 3, engañados por Satanás, pecaron, desobedecieron a Dios y desde ese momento quedaron totalmente separados de Dios, murieron espiritualmente y también su naturaleza cambió, se hizo una naturaleza de pecado que comete pecado continuamente y empezaron a ser gobernados por Satanás. Pues bien, ese trasfondo lo hemos heredado, se ha ido traspasando por generación ordinaria desde entonces. Porque lo que ellos hicieron, las consecuencias que recibieron, todavía nos afecta. Nacemos con esas mismas consecuencias. Y no hay manera de salir de ahí humanamente. Por eso en Salmos 51, versículo 5, dice la palabra: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, es decir, que hemos nacido ya con ese estado totalmente depravado en todas las áreas, corrupto, ese estado de pecado, ese estado de muerte espiritual y de estar siendo esclavizados por Satanás. Por eso, humanamente, no podemos salir de ahí mientras tengamos ese trasfondo. Todos son problemas, todos son dificultades, todos son realmente desastres. Y este cojo había nacido de nacimiento, ya nacía con ese desastre, ese problema que no era simplemente físico, que era un gran problema. Era un problema primeramente espiritual, por ese trasfondo que no se ve con nuestros ojos. También, a causa de ese trasfondo, ciertamente vemos que tenemos a veces un trasfondo de idolatría, también a consecuencia de nuestros ancestros, problemas de familiares, por el ambiente familiar. Tenemos ese trasfondo que nos afecta, incluso produce heridas, porque a través de eso hay cosas que se graban, se enraizan y llegan a ser nuestra naturaleza. Nos afecta grandemente y a veces no somos conscientes. En Éxodo 20, 4 y 5 dice la palabra: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y ciertamente esas consecuencias de la idolatría afectan, dice la palabra, hasta la tercera y la cuarta generación. Por eso, con ese trasfondo, ciertamente nos influye, nos afecta, y muchas veces no somos conscientes porque siempre hemos vivido así, nos hemos acostumbrado, pero realmente en ese estado se viven vidas miserables, llenas de desastres, llenas de conflictos. La gente dice: la vida es así, pero eso no es la vida, ni mucho menos. No es la vida original que Dios tenía preparada para nosotros. Es la vida como consecuencia del pecado, de la corrupción, de los desastres. Por eso, primeramente, para cambiar el destino de esa persona hay que salir de ese trasfondo espiritual. Y tenemos que verlo como evangelistas. No sean engañados, evangelistas, quedándose solo con la apariencia, con la imagen exterior de las personas, porque la gente en ese estado engaña. Todos dicen: sí, soy feliz, pero si no tienes a Jesús el Cristo es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque estás vacío espiritualmente, porque no sabes quién eres, no sabes por qué tienes que vivir, tienes temor, no sabes qué va a ocurrir. Por eso, ciertamente, tenemos que ver lo que otros no pueden ver. Y Pedro y Juan, que eran esos evangelistas con ese estado espiritual, porque estaban disfrutando cada día a través de la oración y la palabra del poder del trono celestial, ellos podían tener ese estado espiritual
para ver cuál era el verdadero problema de ese cojo. Era cojo de nacimiento, porque él había vivido y había nacido con ese trasfondo espiritual que estaba haciendo que tuviera una vida llena de sufrimiento y de problemas. Muchos conocen el Evangelio, pero no son felices con el Evangelio. Creyentes de muchos años que van a la iglesia, que incluso te pueden predicar correctamente el Evangelio, pero no están siendo realmente felices con el Evangelio. Y es precisamente por eso, porque no han cambiado ese trasfondo espiritual, les sigue afectando esas heridas que todavía están en sus vidas, incluso siendo siervos de Dios. Son canales que Satanás puede utilizar para hurtar, matar y destruir. Por eso ciertamente tenemos que estar saliendo de ese trasfondo espiritual. Solo el Evangelio puede librarnos de los desastres, de las maldiciones, puede cambiar realmente nuestro destino. Por eso, solo el Evangelio. Dice en Romanos 8, 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ciertamente, a través del Evangelio podemos salir de ese estado caído, cambiar totalmente nuestro estado espiritual. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y hemos salido totalmente, y el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros a través de creer en Jesús el Cristo nos da el poder para superar toda circunstancia, toda situación, toda tentación. Por eso, primeramente, hay que salir de ese trasfondo espiritual solo a través del Evangelio de Jesús el Cristo. Y también la segunda cosa es que tenemos que cambiar nuestro estado espiritual. Para cambiar el estado espiritual, eso es a través del culto, a través de la oración. El trasfondo espiritual se refiere al pasado, pero afecta nuestro trasfondo espiritual a nuestro estado espiritual que se refiere al presente. Por eso está conectado. Y para cambiar nuestro estado espiritual, necesitamos disfrutar de verdad cada día con la palabra, con la oración, tener ese estado espiritual reconocido por Dios. Vemos como el evangelista vio que este cojo pedía limosna, es decir, tenía un estado totalmente pobre, era una persona pobre. Cada día lo ponían allí en la puerta del templo para pedir limosna. Y eso habla cómo realmente por su trasfondo espiritual, su estado espiritual era que pedía limosna. Era una persona pobre, no funcionaba bien su vida en ningún aspecto. Por eso el cojo estaba pidiendo limosna. No estaba allí en el templo para alabar a Dios, ni para orar, ni para dar culto, no. Era para pedir limosna. Y ese es el estado espiritual de muchas personas que por no cambiar su estado espiritual, incluso yendo a la iglesia, no están disfrutando de recibir esas bendiciones a través del culto, no están buscando realmente el plan, el deseo de Dios, están todavía con motivaciones incorrectas. Hay que cambiar ese estado espiritual. Por eso, solo testificándole que Jesús es el Cristo, es que pudo cambiar totalmente su vida. Por eso en el versículo 6, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y allí ciertamente les testificó que Jesús era el Cristo, cambió totalmente su vida. Y luego con la mano lo levantó. Eso significa la autoridad, porque los hijos de Dios, los evangelistas, tenemos esa autoridad que Dios nos ha dado a través de la obra de Jesús el Cristo. Tenemos esa autoridad que al orar la oscuridad es quebrantada, Dios envía a los ángeles, se levantan las obras del reino de Dios y Él nos levanta como testigos. Y esa autoridad hay que utilizarla. Es muy importante conocerla para utilizarla. Por eso le predicó el Evangelio de Jesús el Cristo
y utilizó la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Por eso, en Primera de Tesalonicenses 1, versículo 5, dice la palabra: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el poder del Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. No eran solo palabras, dice Pablo, sino también en poder, en el poder del Espíritu Santo. Y ciertamente él usaba el nombre de Jesús el Cristo con autoridad. Eso es lo que hizo también Pedro. Por eso se levantó esa obra tan tremenda, y es lo que tenemos que estar realmente utilizando los evangelistas. Tenemos que compartir el Evangelio utilizando la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, solo con el Evangelio y el poder de la palabra, esa persona dejó de ser una persona dependiente, físicamente dependiente. Por eso, ella, que siempre era una persona que la llevaban allí, otras personas no podía caminar, pudo salir de esa dependencia. Y ese es el poder de la palabra. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la única manera de poder salir de esa dependencia también espiritual es la palabra de Dios, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y levanta esas obras de sanidad. Por eso en Ezequiel 37 vemos cómo el profeta, llevado por Dios, llegó a ese valle de huesos secos y secos en gran manera. Y allí le dijo: profetiza estos huesos. Dales el espíritu. Y esos huesos que estaban secos y secos en gran manera fueron transformados en un gran ejército. Y ese es el poder de la palabra, que puede sanarnos y sacarnos de esa dependencia, tanto física como espiritual. Y esas son las obras de sanidad a través de la palabra. Por eso, a través de recibir esa sanidad, él inmediatamente, lo primero que dice el versículo 8: y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y ya directamente empezó a restaurar el culto. Fíjense qué cambio hubo en su vida. Cambió su trasfondo espiritual, cambió su estado espiritual, y empezó a disfrutar del culto. Directamente entró al templo, cosa que fue la primera vez. Hasta entonces lo tenía prohibido, porque era considerado un pecador, un maldito. No tenía derecho para poder entrar al templo. Pero al recibir esa obra de salvación, de sanidad en su vida, allí él ya pudo incluso entrar al templo y pudo estar alabando y glorificando a Dios. Y ciertamente, solo a través del Evangelio podemos restaurar primeramente la imagen de Dios. Génesis 1:27, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y a través del Evangelio se restaura la imagen de Dios. Pero también Génesis 1:28, el poder llevar esa bendición, poder testificar, glorificar a Dios, llevar esa bendición y llenar la tierra. Y ciertamente, toda esa bendición la tenemos en el culto. Por eso es tan importante que estemos disfrutando del culto cada día. Por supuesto, los domingos en servicio público en nuestras congregaciones, y luego cada día de manera personal, incluso de manera familiar. Ahí se desata un gran poder espiritual que quebranta las obras de la oscuridad, se levantan las obras de la sanidad, la luz del Evangelio resplandece con poder a través del verdadero culto. Por eso, ahí se levantó esa gran obra a través de este hombre que estaba totalmente lleno de problemas, primeramente espirituales, pero también problemas incluso físicos.
Dios levantó las obras de la sanidad y Jesucristo es el verdadero sanador. Y a través del Evangelio hay una sanidad que empieza primero espiritual, la sanidad fundamental, y luego empezamos a recibir sanidad en todas las áreas, ¿verdad? De dentro para afuera. Y empezó a disfrutar este hombre del culto, a alabar, a glorificar a Dios. Y después, ciertamente, fue ese cumplimiento espiritual que solo se puede realmente realizar a través del evangelismo. El trasfondo espiritual fue cambiado, el pasado. El estado espiritual, el presente, fue transformado. Y después vino ese cumplimiento, lo que Dios tenía preparado para él. Porque ciertamente dentro del Evangelio, esas dificultades del pasado se convierten en una plataforma, un trampolín, para poder ser un testigo, para proclamar el Evangelio, para que Dios nos pueda utilizar para proclamar que Jesús es el Cristo. Y ciertamente, él empezó a testificar dentro del templo. Y allí vemos que las personas de alrededor, se levantó un tumulto, fueron allí y vieron a ese cojo que todos conocían, lo conocían de siempre, porque toda su vida estaba allí en la puerta de la Hermosa, y de repente vieron que se había levantado un milagro. Dios lo había sanado, como Pedro testificó, en el nombre de Jesús el Cristo. Por eso dice la palabra que 5.000 varones, por gracia de Dios, recibieron el Evangelio de Jesús el Cristo. Por supuesto, los líderes no se quedaron quietos ante tal acontecimiento. Enviaron a la guardia, que tomaron a Pedro, a Juan y al cojo y los metieron en prisión porque era tarde. Al día siguiente reunieron el Sanedrín para juzgarlos. Y allí Pedro, lleno del Espíritu Santo, realmente pudo dar testimonio de que Jesús es el Cristo delante de todo el Sanedrín. En Hechos 4:12 dice la palabra, esa confesión gloriosa de Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesús el Cristo. Es el único nombre que Dios nos da. Solo a través de Jesús el Cristo podemos recibir esa salvación. Y no tenían nada que decir. ¿Por qué? Porque delante de ellos estaba ese cojo. Era una evidencia incontestable. No tenían palabras, no podían negar el milagro, porque todo el pueblo conocía bien al cojo. Todos los miembros del Sanedrín conocían que era un cojo real de nacimiento. Vieron el poder de Dios. Por supuesto, cuando Dios obra poderosamente, cuando se levantan las obras del Evangelio, Satanás no se queda quieto. Él intenta siempre traer oposición, intenta impedirlo. Por eso el Sanedrín le dijo, muy bien, no pasa nada, pero solo pedimos una cosa. ¿Cuál es? Que no habléis del nombre de Jesús el Cristo. Pero claro, justamente es la cosa más importante que tenemos que hacer. Justamente es el mandato más importante que Dios nos da. Por eso vemos cómo al regresar juntamente con la iglesia, compartieron realmente esas amenazas. ¿Y qué hicieron ellos? Empezaron a orar, porque ellos sabían quiénes eran. Ellos tenían seguridad de su identidad. Y un hijo de Dios, si de verdad cree, conforme a la palabra, que es un hijo de Dios, cuando viene un gran problema, grande o pequeño, automáticamente lo primero que hace es ponerse delante de Dios, porque Dios es nuestro Padre. Él tiene toda la respuesta para nosotros. Ellos hicieron eso con fe, con autoridad, orando con el pacto. Señor, mira esas amenazas. ¿Qué oraron ellos? Danos todavía más poder, más denuedo, para predicar todavía con más valor que Jesús es el Cristo. Automáticamente, en una oración del pacto, conforme al deseo de Dios, se levantó un gran poder, un terremoto. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice en Hechos 4:31 que empezaron a predicar con denuedo que Jesús es el Cristo. Se cumplió, esa oración tuvo respuesta absoluta, inmediata,
porque era totalmente el deseo de Dios. Y esas son las respuestas que Dios va a levantar también en nuestras vidas y en nuestros campos. Sí, como Pedro y los evangelistas, estamos en este tiempo también teniendo ese tiempo cada día de culto, tomando la palabra y orando, y dando nuestras vidas para compartir el Evangelio de Jesús el Cristo, que es lo único que puede cambiar el destino de manera eterna en una persona. Eso es lo que ocurrió en la vida de ese cojo. Toda su vida estaba allí, lo llevaban, toda su vida sin poder entrar al templo, estando en la puerta del templo, pero se quedaba fuera. Pasaban personas importantes de Israel, los líderes, eruditos, los ricos, los poderosos. Ninguno le podía dar respuesta. Estaba en el templo, ese templo que originalmente apuntaba a Jesús el Cristo, pero se habían quedado en la religión, en la apariencia. Por eso, aunque Cristo, el Mesías, ya había venido, había cumplido su obra, todavía seguían yendo, porque no entendían el contenido, la esencia del Evangelio, se quedaban en la apariencia. Y él allí no tenía respuesta, ni uno le podía dar respuesta. Pero por gracia de Dios, Dios en cada época levanta a los evangelistas, y ustedes en este tiempo son esos evangelistas. Ellos pudieron ver lo que otros no podían ver, el trasfondo espiritual del cojo. Ellos pudieron hacer lo que nadie más podía hacer, darles el Evangelio de Jesús el Cristo con autoridad para cambiar también el estado espiritual. Y ellos también pudieron ir donde nadie más podía ir, no solo delante del cojo, delante del Sanedrín, para compartir que Jesús es el Cristo. Fue ese cumplimiento del Evangelio, se levantaron las obras del reino de Dios. Por eso, que podamos, a través de la palabra tan importante, tener esa conclusión. El evangelismo es tan precioso. El evangelismo, que es la obra de Dios que Él tiene preparado, es algo tan poderoso que cambia una vida, su destino eternamente. Por eso tenemos que estar entendiendo esta verdad y entregar cada día nuestras vidas a Jesús el Cristo, y entregar nuestras vidas para compartir este precioso evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Vamos.